Salmo 18. La palabra del Señor dice: llamo a Jehová fortaleza mía, Jehová roca mí, castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vamos a estar orando al Señor para que Él sea guiando todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Dios, nuestros rostros y oramos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor bendito, porque podemos decir, Señor, tranquilamente que tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo, Señor, nuestro libertador, nuestra roca. Padre, agradecemos, Señor, porque hoy podemos venir, Señor, de manera confiada delante de ti, para poder ser sostenidos, animados, alentados, exhortados, Señor bendito. Queremos, a través de esta escuela dominical, a través de la enseñanza, poder conocerte más a ti, Señor, y unirnos al cántico del salmista y poder decir que te amamos, Padre. Te rogamos, Señor, por esto encomendamos a los maestros en tus manos para que sean enseñando con claridad lo que tú ya has expuesto en tu palabra, Padre amado. Sé con cada uno de nosotros que vamos a estar escuchando igualmente, Padre amado, ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a cualquier tipo de distracción, Señor, y que podamos conocerte más en este grupo. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Invito a los niños que van a pasar a sus clases junto a sus maestros. Si me pueden ayudar con el TPT. Vamos a continuar la serie que hemos estado viendo, que está titulada El Dios de la Biblia. ¿Sabes? El nombre de la serie es Dios de la Biblia. Y hemos estado viendo, estuvimos hablando un poco acerca de la Trinidad, ¿cierto? Acerca de los atributos de Dios. Y hemos llegado a esta porción que estamos hablando acerca de los nombres o los títulos con los cuales Dios se ha revelado en su palabra. Y hasta el momento hemos visto bastantes nombres de Dios, y muchos de estos nombres, ¿cierto?, van acompañados o tienen ciertos compuestos que derivan ese nombre en diferentes formas. Y para alentarlos, yo sé que los que estamos acá quizás son los que han estado en la mayoría de las enseñanzas de principio a fin, así que para alentarlos un poco quisiera que si es que alguien me pudiera levantar la mano y poder compartir al menos 3, no, 5, para ser un poco más optimista para comenzar. 5 nombres de Dios que hemos visto. Así que hay algún valiente que quiera levantar su mano y compartir 5 nombres de Dios que hayamos visto. Puede ser uno con sus diferentes compuestos, pero quisiera que alguien se atrevería a mencionar 5. De cualquiera de los que se han expuesto desde acá, 5 nombres de Dios. Pasa por acá. Mi hermano se acordó de 3. ¿Hay alguien más que quisiera, usted se acuerda de 4, quisiera sumar algún nombre adicional? Tipo Jehová Rafa, Adonai, El Roy, Nisi, igual lo mencionaste. Elohim, ¿cierto? Ahí era la raíz de él, tenía diferentes compuestos. Bueno, creo que quiero que vean, hermano, con un pequeño librito que habla exactamente acerca de los nombres de Dios. Quiero que le demos un pequeño aplauso por poder estar participando y a conocer el nombre de Dios. Y bueno, hoy día vamos a
a continuar y vamos a estar estudiando dos nombres adicionales de Dios. Quizás, bueno, si me puedes ayudar con la siguiente. Bueno, ahí están quizás las tres grandes como raíces de los nombres de Dios que hemos estado viendo. Vimos Él y sus compuestos, ¿verdad? De ahí se obtenía Elohim que se mencionó y que esto se puede traducir normalmente como Dios, y a veces se utilizaba de hecho no solamente para referirse al Dios de la Biblia, sino que a los dioses paganos, podríamos decir. Está Jehová, o Yahvé, o Yahweh, yo soy el que soy, y también tenía algunos compuestos, diferentes formas en que podríamos encontrar a Jehová, que es proveedor, Jehová sanador, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Y también estuvimos viendo la semana pasada Adón, o Adonai, el Señor, ¿verdad? Que este también es uno de los nombres que más se repite a lo largo del Antiguo Testamento en el hebreo, y que en el Nuevo Testamento podemos encontrar que de cierta manera Cristo se apropia de eso y él dice ser el Julio, el Señor. Y este nombre refleja, ¿verdad?, la autoridad, poder, y de eso se hablaba la semana pasada. Hoy vamos a ver dos nombres adicionales que quizás cuando uno los piensa de partida quizás no los considera un nombre de Dios, pero sí son títulos con los cuales a Dios se le designa una y otra vez en la palabra y que nos revelan el quién es Él. Porque recuerden que estos no solamente son nombres al azar, sino que Dios ha decidido revelarse y a través de estos nombres. Y en la palabra inspirada por Él, Él se revela a través de estos nombres que revelan su carácter, su naturaleza. Entonces vamos a ver el primero que vamos a estar estudiando hoy día. Y es Sur. Sur se podría pronunciar como con Z, esa T-S, es Sur, o roca. Cuando uno piensa en los nombres de Dios o en los títulos de Dios, quizás lo primero que se le viene no es roca, ¿cierto? Pero cuando uno comienza a pensar y a meditar, uno se puede dar cuenta que Dios una y otra vez se le llama de esta manera. Probablemente cuando pensamos que a Dios se le llama roca, pensamos en un libro específico de la Biblia. No sé si se le viene algún libro específico donde a Jehová se le llama mi roca. Los salmos. Los salmos, una y otra vez los salmistas le llaman de esta manera. Y de hecho muchas veces este término, sur, se traduce en nuestras versiones como roca o también como refugio. Muchas veces los salmos cuando dice refugio, a veces está esta palabrita, que quiere decir que roca. Vamos a estar leyendo algunos textos para que nos demos cuenta que no solamente los salmistas le llamaban roca de manera poética a Dios. Vamos a estar en Deuteronomio 32:4. No sé si alguien me puede ayudar leyendo ese pasaje. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos los caminos son permitidos, y Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y pacífico. Ahí en Deuteronomio, ¿verdad? En el contexto en el que ellos se encontraban, los salmos, el autor afirma que Jehová es la roca, es su roca, es nuestra roca, de hecho, dice, apropiándose, ¿verdad?, de ese nombre para con el pueblo de Israel. Vamos a leer bueno, el Salmo 18, yo lo leí al comienzo de esta escuela dominical, que decía: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Vamos a leer un texto más que está en Isaías 17:10. Isaías 17:10. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Ahí está el profeta declarando cierto juicio, ¿verdad?, una consecuencia por las malas acciones, y nuevamente le llama a Jehová la roca de refugio, decía, ¿verdad? Entonces, una y otra vez en la palabra podemos encontrar este término, este título que se le asocia a Dios. Ahora, este término normalmente no hace referencia a una piedra. De hecho, hay otro término en hebreo que podría ser más específico para referirse a una piedrita, quizás algo que podamos encontrar en cualquier lugar, sino que se refiere a
Ahí traigo algunas imágenes quizás, como una roca gigante, algo sólido, algo que ha perdurado a lo largo de los años. Y se hace esta referencia, ¿verdad? Porque hemos visto en los textos que hemos leído, porque se está haciendo referencia normalmente a la fortaleza y a la confiabilidad de Dios. Es por eso que se le llama de esta manera, se le llama roca, mi roca. Está haciendo una referencia a la fortaleza y a la confiabilidad de Dios. Hay otras que dos imágenes. La primera es una especie como de peña, y normalmente en Israel se encuentran muchas de estas, ¿verdad? De estos como fenómenos de la naturaleza que se han formado a lo largo del tiempo, que son rocas gigantescas y a menudo tienen ciertas, quizás como cuevas dentro, y es por eso que se dice que Jehová es roca mía, porque eso es un refugio. Podrían encontrar un lugar seguro al interior de esta especie de peñas. Y me llamó la atención también que se decía que este término también podría hacer referencia al otro tipo de roca que está abajo. A eso se le llama, yo estoy buscando, un farallón. Y eso es un derrocado que normalmente está encima del mar. Es un fenómeno de naturaleza gigantesco, ¿verdad? Que está en medio del mar y que también a menudo provee cierto el refugio seguro en donde puede haber quizás alguna tempestad o algo que pudiera ocurrir en medio de las olas y de la fuerza de la naturaleza. Esas dos imágenes traje para poder referenciar a que cuando a Jehová se le llama roca, no se hace referencia a las rocas en sí que nosotros podemos encontrar en el día a día. Probablemente se hace referencia a las grandes rocas que se podían ver en las tierras en donde fueron escritos estos textos. Ahora, lo interesante es que uno puede leer que Jehová es nuestra roca y podría creer que es simplemente una metáfora, ¿cierto? Y en cierto sentido es así. Jehová no es una piedra, sino que de manera metafórica, y esta metáfora se repite tantas veces que se convirtió en un nombre, en un título de Dios. Y por eso que a veces se le llama mi roca y no se dice nada, porque se asume que cuando decía mi roca se estaba refiriendo al Dios de la Biblia. Ahora, lo que en el Antiguo Testamento se le llamaba mi roca una y otra vez, en el Nuevo Testamento igualmente aparece. Y eso es como impresionante para nosotros que estamos muchos años después y que podemos ver cómo se le llamaba el Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento la misma terminología se utiliza, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 10. Del 1 al 4. ¿Ya que nos puede quedar ahí? Porque nos quiera, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron al mar, y todos en Moisés fueron bautizados por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque venían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces podemos ver que en Deuteronomio se le llamaba mi roca a Jehová, a Dios Padre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento igualmente este nombre se asocia con Cristo. De manera clara se expresa ahí que, ¿sabes qué? Esa roca era Jesús. Podríamos decir que en cierta manera era Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Es por eso que a menudo este nombre se considera un nombre compartido. Decir que Jesús es la roca y decir que Dios Padre es la roca no hay ninguna contradicción, porque la palabra de Dios así nos lo demanda, y es por eso que, de hecho, muchas de las alabanzas que nosotros cantamos nos alientan, ¿verdad?, a confiar en Jesús como la roca, sobre la cual, ¿verdad?, debemos fundamentar todo lo que hacemos, fundamentar en nuestra vida completa. Hay cierta parábola que también nos recuerda a eso. Entonces, la palabra de Dios asocia este nombre a Cristo y también a Dios Padre. Y es en esta roca en donde podemos encontrar el refugio, el socorro. Ahora vamos a seguir con el siguiente nombre que vamos a ver en esta mañana. Al Padre se le asocia con la roca, se le llama mi roca, y hoy nosotros podemos conocer a Dios y poder hallar un refugio, un socorro en esta roca que podemos tener en Él. Pero a Dios también se le llama Padre. Dios Padre. De hecho, nosotros a la primera persona de la Trinidad le decimos Padre.
lo reconocemos como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Un solo Dios en tres personas. Entonces, este título o este nombre de Dios igualmente se encuentra a lo largo de las Escrituras. Yo ahí le puse la triple paternidad de Dios. Y quisiera hacer un pequeño recorrido, cómo encontramos este título asociado a Dios en las Escrituras. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y en la concepción que se tenía acerca de Dios, era un poco extraño llamar a Dios Padre de manera personal. Era un poco extraño, no era tan natural que un israelita dijera como de manera personal que Dios es mi Padre. Porque Dios, ¿verdad?, se había revelado y quizás se podía ver de manera trascendente, como el Dios del cielo, de la tierra. Y a pesar de que Dios eligió a una nación en específico de manera personal, la revelación de Dios se completa con el Nuevo Testamento al revelarse por medio de Cristo, como una persona encarnada hacia nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento, como le mencioné, llamar a Dios Padre de manera personal era extraño. Y una de las cosas que causó, ¿verdad?, conmoción en los tiempos de Cristo es que Jesús dijera abiertamente, ¿sabe qué? Es mi Padre y yo soy su Hijo. Eso causó conmoción, causó un alboroto, eso era una blasfemia. ¿Por qué? Porque el entendimiento que se tenía acerca de Dios no era tan personal quizás. Y si Dios se presenta como Padre de manera clara en el Antiguo Testamento, pero se presenta como Padre de manera clara quizás de Israel. Y eso es lo que podemos ver. Vamos a ir a Deuteronomio 32, un pasaje más adelante, donde estuvimos leyendo acerca de Jehová como la roca. Deuteronomio 32, versículo 6. Así pagaña Jehová, pueblo loco e ignorante, no es el tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. O sea, ahí de manera clara se dice, ¿sabes qué? Está hablando al pueblo de Israel. Y dice, ¿sabes qué? Jehová es tu Padre. A mí me gusta mucho el pasaje de Éxodo 4:22, asociado a lo mismo. Dios le está dando instrucciones, le dio instrucciones a Moisés cómo tenía que presentarse ante Faraón. Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, de esa manera podemos encontrar la relación entre el pueblo que Jehová eligió, ¿verdad?, para sí, para hacer de bendición a todas las naciones, este pacto que hizo con la nación, esta relación especial con la cual entró con este grupo de personas, era una relación igualmente de paternidad para con la nación en general. Y eso es antiguo también. Jesús en Mateo 7, versículo 21. ¿Alguien puede leer? No todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús de manera clara, una y otra vez, esto es uno de muchas veces en que Cristo afirmó acerca de cuál es la relación con Dios, y es que Él es el Hijo de Dios. De esa manera se nos presenta Jesús, y bueno, eso tenía muchas implicancias, ¿cierto? Eso implicaba que su naturaleza era la misma naturaleza de Dios, por lo que Él estaba diciendo ser Dios. Ser Dios encarnado en la tierra. Eso fue lo que los judíos, ¿verdad?, no pudieron aceptar. Eso fue lo que fue considerado una blasfemia. Eso fue uno de los motivos por los cuales querían crucificarlo finalmente. Él decía ser de manera clara el Hijo de Dios, y una y otra vez le llamó Padre a Dios. Vamos a leer Romanos 15, versículo 6. Cinco y seis. De Dios, de la paciencia y de la consolación obtiene entre vosotros mismos
Ahí está el apóstol Pablo, escribiendo inspirado, ¿cierto? Y él afirma nuevamente, ¿sabes qué? Esto no era una idea simplemente de Jesús, él era el Hijo de Dios, su Padre, ¿verdad? Nosotros glorificamos a Dios Padre y Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces podemos ver esto una y otra vez en las Escrituras y esto es enorme. Y esto es fundamental para lo que nosotros creemos de hecho. Que Jesús sea el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios haya entregado su vida en una cruz, ¿cierto? Si esta afirmación no se encontrara en las Escrituras, no sabríamos con certeza quién era este Cristo. Y el sacrificio de Cristo en la cruz no tendría un real sentido. Que Jesús llame a Dios Padre significa que el Hijo de Dios tuvo que morir por nuestros pecados. Ese fue el valor, ese fue el precio. Esa es la importancia de que ese título se encuentre en el Nuevo Testamento y esté asociado con la persona de Jesús. Ahora, Dios afirmó haber adoptado una nación y le llamó hijo a Israel. Se afirma, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios y podemos encontrar una tercera relación de paternidad directa para con Dios. Y esto es lo más sorprendente y esto es quizás lo que nos explica a nosotros. Ahora personas que no tienen la misma relación de Jesús con Padre, personas que de hecho se nos llaman por ser la palabra hijos de desobediencia, ¿cierto? Y igualmente Jesús llegó a decir acerca de un grupo de personas que eran hijos de Satanás, ¿verdad? El diablo, que querían hacer los deseos de él. Pero la palabra de una buena noticia habla acerca de adopción en diferentes lugares y termina diciendo que está que confiesa que Jesús es el Señor y que cree lo que hizo en ese madero, está diciendo con la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Vamos a ver Romanos 1, y quiero que la iglesia de Roma creyente le da un título al título. Era amando, ¿verdad? El apóstol Pablo está escribiendo en la iglesia, ya que dice, la iglesia tiene como padre a Dios. A todo, ¿verdad? Lo llamaba a los creyentes, a las personas que han creído, que han sido alcanzadas por la gracia de Dios, dice, ¿saben qué? Tu Padre es Dios. Puede leer Romanos 8, versículo 15, que es quizás un pasaje aún más claro en relación a lo que sucede con nuestra relación con Dios. Dice, pues no habéis, voy a leer el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y afirmando esa idea dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, en la palabra de Dios se nos está diciendo que, y de hecho en las porciones que Pablo habla ahí en el capítulo 8, habla acerca de que, ¿sabes qué? Dice que no tienen el espíritu de Dios morando en ti, no eres hijo de Dios. No ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Entonces, la Biblia afirma de que todos somos criaturas de Dios, pero en un sentido específico, no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser, ¿verdad? Haber sido rescatados, haber sido alcanzados, ocupando las palabras de las Escrituras, haber sido adoptados. Haber sido adoptados. Y esa es nuestra condición delante de Dios. Es por eso que hoy nosotros podemos clamar a Dios como Padre. Por eso cuando tú oras puedes decirle Padre a Dios, porque has sido inserto en una nueva familia, has sido adoptados. Y creo que normalmente quizás no nos vemos como personas adoptadas, porque de este lado de la eternidad, culturalmente hablando, pareciera que la adopción no fuera algo muy grato. A veces, muchas veces, tiramos chistes con respecto a no, este es adoptado, que es como que no fuera algo muy bueno.
Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios cuando ocupa el término adopción es algo grandioso. Porque dice que podemos ser adoptados por Dios, insertados en esa familia, por los beneficios, incluso habla de herencia, de promesas, de bendiciones y de tener a Dios como Padre finalmente. Ese es el centro, de que esa sea nuestra relación con Dios, no una relación de enemistad, de rebelión, sino una relación de Padre e Hijo. Un pastor decía respecto a esta relación, decía, ¿sabes qué? Solamente una persona puede acercarse a un rey a las 3 de la mañana a molestarlo, a despertarlo y pedirle un vaso de agua. Y esa persona, terrenalmente hablando, probablemente sea su hijo. Su hijo pequeño que se despierta, se acerca a las 3 de la mañana y despierta al rey porque quiere un vaso de agua. Probablemente esa es la única persona que podría hacer eso y no sufrir consecuencias negativas. ¿Sabes qué? Nosotros podemos acercarnos a Dios así, de manera completamente confiada, porque es tu Padre. Es tu Padre. Y puedes ir delante de Él, ¿verdad? A dejar tus peticiones, tu gratitud. Puedes acercarte de manera confiada, porque esa es nuestra relación para con Dios si es que hemos creído en Cristo como Salvador. La siguiente, por favor. Vamos, César. Hay un texto en el Salmo 82, verso 6, donde se escribe la ley. La ley dice: yo dije vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, yo lo que dio a su pueblo Israel un nivel de hoy, con esa expresión. Entonces, después Jesús lo explicó en San Francisco. Familia, recuerda al pueblo porque a lo mejor había fallado en sus fe. Y dice, está escrito, dice que vosotros sois Dios. Entonces, eso a veces lo explican. Así es, o sea, Dios una y otra vez, ¿cierto? Reveló sus propósitos específicos para con su nación, y ahí el texto, ¿cierto? Los pone en una posición bastante especial. De hecho, hay un texto, no me recuerdo del libro profético donde sale, que dice que a Israel, ellos eran hijos de los amorreos, dice, su madre era una... Y nada, ¿cuál era su familia como natural? Y Dios alcanza a esta nación de manera especial, y claro, pareciera que la nación, con el paso del tiempo, nunca logró entender bien cuál era el propósito del Señor para con ellos. Porque siendo adoptados por Dios como nación, ellos muchas veces preferían comportarse como hijos de otras familias, y de hecho se mezclaban violando explícitamente mandatos del Señor, ¿cierto? Con otras naciones paganas, ocupando las costumbres de naciones paganas cuando su padre era Dios. Y si es que tú perteneces a la familia de Dios, bueno, nos comportamos a la altura de esa familia. En la nación, ¿verdad?, distorsionó eso, su desobediencia fue evidente a través de los años, y Cristo viene a explicarle y a recordarle, ¿cierto?, que, ¿sabes qué? Eso era. De hecho, en Juan capítulo 1 dice que Cristo vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Él vino a nacer como un israelita, como un judío. Él vino ahí. Algo no terminó, ¿verdad?, de entender el pueblo a través montando eso a través de su desobediencia. Muchas gracias, hermano César. Y bueno, relacionado con la adopción de los creyentes en el Nuevo Testamento de manera personal, un pastor decía lo siguiente, esa hacía la pregunta: si es que tuviéramos que definir qué es un cristiano de manera esencial, ¿qué es un cristiano? En una frase corta, él decía lo siguiente, él decía, esta pregunta puede contestarse de muchas maneras, pero la respuesta más idónea que conozco es la de que el cristiano es aquel que tiene a Dios por padre. Este pastor proponía eso como respuesta. ¿Sabes qué? Si es que pudiéramos definir qué es un cristiano, cristiano es una persona que tiene a Dios por padre. Y no sé si podemos ver la relevancia que tiene entonces que Dios se revele con este nombre. Que Él diga, ¿sabes qué? Es Dios Padre, y si es que crees en Cristo es tu Padre. Y eso nos define como personas. Este título de Dios, ¿verdad? Padre en hebreo,
No sé si se recuerdan las palabras en arameo, que el arameo es bastante similar a hebreo, cuando dice Cristo ama Padre, ¿cierto? Le llama de manera íntima, papá. Y de hecho, el Espíritu que está dentro de nosotros que clama, dice de esa manera, de manera íntima. Eso nos define a nosotros como personas. Y eso debería hacernos reflexionar a nosotros. ¿Sabes qué? Eso define tu identidad. Tú puedes, no sé, ser papá, ser mamá, ser hijo, hija, tú puedes ser trabajador, puedes ser profesional, puedes tener incluso un cargo en la iglesia, pero lo que te define como persona es lo que Dios dice acerca de ti. Y lo que Dios dice acerca de los creyentes que han puesto su fe en Cristo, Él dice que son sus hijos. Tus hijos. Esa es la nueva identidad que tenemos. ¿Que nace de qué? El carácter de Dios, de la manera en que Él ha decidido revelarse de manera soberana. Una última ilustración relacionada, ¿verdad?, con este título y con nuestra nueva identidad como hijos adoptados. Quiero que la he dado en otras oportunidades. Unos hermanos que fueron a otro país a adoptar a un pequeñito, era un país como Rusia, Rumania, algo por ese sector. Ellos contaban que ellos nunca habían conocido al niño, no lo habían visto nada, que el niño tampoco los conocía de nada. Ellos hicieron los papeles para poder adoptarlo y lo conocieron el día en que él ya se iba a subir a la camioneta y se iba a ir a la casa. Entonces, ese día el niño se subió a la camioneta y cuando iba en camino, ¿verdad?, a poder regresar al país donde el niño iba a vivir, este matrimonio cuenta que el niño comenzó a mirar atrás, al orfanato en donde él vivió durante todos los años, ¿cierto? Esa era la realidad que conocía. Él comenzó a mirar el orfanato y comenzó a llorar. Y comenzó a hacer un escándalo en el asiento de la camioneta. Porque él quería volver. Quería volver al orfanato. Quería estar con las personas que lo cuidaban allá, quería estar con sus amigos, quería seguir viviendo de la manera en que él había vivido toda la vida. Quería regresar al lugar donde había sido sacado. Y este matrimonio, obvio, eso en ese momento les impactó profundamente porque ellos creían que la adopción quizás iba a ser más simple en el sentido de que, ¿sabes qué? Mira lo que te vamos a dar, o sea, estamos proveyendo una familia y todo lo que implica eso. Y no podían entender en ese momento que el niño quisiera volver. De hecho, ellos contaban que en ese momento llegaban a cuestionarse que estaba bien lo que estaban haciendo. Y en todos los términos estaba bien, estaban proveyendo una familia al niño, y el plan original del Señor es que los niños crezcan en familias. Y ellos, en base a lo que sucedió ahí, planteaban una pequeña reflexión y decían, ¿sabes qué? Nosotros a menudo somos como ese niño, que hemos sido adoptados y tenemos a este Dios como Padre. Sin embargo, a veces hay algo dentro de nosotros que quiere volver y anhela volver a llevar la vida exactamente como antes era. Porque esa era la realidad que conocíamos y esos eran nuestros deseos naturales. Y se decía, pero ¿sabes qué? El camino del cristiano es seguir yendo hacia nuestro hogar y seguir entendiendo todo lo que implica esta nueva relación con nuestros padres. Seguir conociendo esto que era desconocido para nosotros. ¿Verdad? Seguir llamando a Dios Padre y disfrutando de esta relación y dejando atrás esa antigua vida. Y de hecho, mientras más lejanos estamos de ese punto, probablemente más oscuro o más terrible se ve ese antiguo pasado, sin Dios como Padre. Y esa reflexión quisiera dejarles ya para ir finalizando esta clase. Tenemos a Dios que es nuestra roca. ¿Y sabes qué? Si es que este es tu Dios, si es que este es el Dios en el cual has creído, puedes decir, Dios es mi roca. Puedes encontrar un refugio, un socorro en Él. No es necesario que corramos a otros refugios, a otros socorros que nos van a fallar, que no son como esa roca inmensa que les mostré, sino que pueden tener una apariencia pero se derrumban normalmente. ¿Sabes qué? Dios es nuestra roca y podemos cantar junto con los salmistas y unirnos a su mensaje, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro castillo. Eso hacemos aquí en la iglesia cuando cantamos. Igualmente podemos llamar a Dios Padre, si que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y pueden disfrutar de esa relación.
puedes seguir viviendo a la altura de esta nueva identidad que se te ha dado. Puedes pensar como un hijo de Dios, sentir como un hijo de Dios, vivir como un hijo de Dios. Es posible con la ayuda de este Padre amoroso. Que como dice la palabra de Dios en Hebreo, ¿sabes qué? Nos va a disciplinar cuando sea necesario. Por esa disciplina, ¿sabes que me causa de tristeza? Sino que Él nos disciplina en amor. Porque ¿qué padre dejaría a su hijo, cierto, sin disciplina, sabiendo que el camino que está tomando no es el camino que debe tomar? Si es que tú, siendo un padre terrenal, sabes dar buenas dádivas de hijo, la palabra de Dios es que piensa en Dios. Este Padre celestial, cuanto más Él realmente cuidará de aquellos que son sus hijos. ¿Verdad? Entonces, Dios es nuestra roca, Dios es nuestro Padre. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional para ir cerrando la clase de hoy. Vamos a hacer. Muy hermosa la ilustración que nos dio el hijo que dio a ser el niño personal. Eso muestra nuestra debilidad en lo espiritual, pero también vemos en el caso de Cristo que Él nos mostró debilidad, como que cuando roban San Juan 17, le dice al Padre, dame aquella gloria que tuve contigo antes. Nosotros a veces como vivimos en este tiempo, que algo grabado dentro de nosotros, que después lo hacemos como mecánicamente, ¿entendemos? Y así me imagino yo que pasó con Cristo. Él estuvo eternamente con Dios y después vino a habitar con nosotros y después le dice al Padre, dame el gloria que tuve antes del mundo. ¿Y qué se lo quería apostar? Sí, muchas gracias a Jesús mismo él dijo, hay que venir a hacer la voluntad del Padre. Y es hermoso como en Romanos nosotros leíamos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y de hecho acá recién hemos estado hablando acerca de que el Espíritu de Dios, ¿de qué manera nos va a guiar? A hacer la voluntad del Padre. Esas voluntades no se contraponen, entonces, claro, eso es lo que nosotros experimentamos en nuestra vida como creyentes, de manera, como decía nuestro hermano, infalible, obviamente, porque muchas veces queremos hacer de nuestra voluntad, pero ahí está el Cristo, ¿cierto? Ahí está Cristo y la necesidad que tenemos de aquel que hizo la voluntad del Padre de manera perfecta. ¿Alguien más tiene algún comentario que quiera aportar a esta clase? Vamos a ir terminando la clase de hoy. Hemos reflexionado acerca de 2 títulos o nombres con los cuales podemos encontrar a Dios en las Escrituras. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a terminar en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, primer amado, porque podemos elevar esta oración como personas que encuentran en ti un Padre. Podemos clamar a ti diciéndote, papá. Agradecemos, Señor, por esta maravillosa bendición que a veces quizás pasa un poco desapercibida, Señor, pero nos define como personas. Ser llamados tus hijos, no por mérito propio, Señor, sino por mérito de que tú has tomado la iniciativa, Señor, y nos has adoptado en Cristo. Te damos gracias, Señor, por eso. Ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando en esta verdad. En tu carácter, Señor, en la manera en que tú te relacionas para con nosotros, Señor. Ayúdanos a disfrutar de estas verdades y a vivir a la altura de estas realidades, Señor. Que tú seas la roca, nuestra roca, que tú seas nuestro Padre, eso nos impacte. Y nos impacta de tal manera, Señor, que nos transforme, Señor. Cambie nuestra manera, Señor, de vivir, Señor, y que podamos glorificarte en una magnitud mayor. De la forma en que Cristo, Señor, te glorificó y después en alto tu nombre aquí en la tierra. Padre, que el carácter de Cristo, que Jesús se siga formando en nosotros al ir conociéndote más y más. Te pedimos esto y te agradecemos desde ya por tu provisión de alimentos, por este tiempo que vamos a pasar, Señor, en comunión. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, el bendito Hijo de Dios. Amén. Vamos a tener un pequeño break de alrededor de 15 minutos, hermanos, y volvemos acá para comenzar con nuestro culto en la adoración dominical.